entienden las matemáticas de sexo? ¿Son los misterios matemáticos algo reservado exclusivamente a los hombres? ¿Por qué a lo largo de la historia ha habido tan pocas mujeres que hayan destacado en una ciencia tan antigua? Si repasamos la lista de los matemáticos más influyentes, Pitágoras, Arquímedes, Newton, Euler, Gauss, un hecho resulta incuestionable. Entre ellos no aparece ninguna mujer. Seguramente la culpa no es de la matemática, ni tampoco de las mujeres, sino de unas estructuras sociales que las han alejado de esta y de cualquier otra ciencia durante siglos. Antes del siglo XX es muy difícil encontrar mujeres matemáticas con aportaciones de primera línea. Lo realmente sorprendente es encontrar alguna, en unas sociedades en las que el papel atribuido a la mujer y por tanto su educación, incluso en las clases privilegiadas, las impedía acercarse al universo científico, limitando su educación a una cultura musical y literaria, en el mejor de los casos, que sirviese de apoyo a las actividades sociales o políticas de sus maridos. Y aún esto era privilegio de unas pocas afortunadas, comparadas con la inmensa mayoría de campesinas y criadas a las que siempre se les negó el acceso a las letras. Las contribuciones de la mujer al conocimiento matemático tienen pues el doble valor de haberse producido en un ambiente social no solo adverso, sino, como veremos, casi siempre hostil y salpicado de obstáculos. Sus aportaciones están impregnadas de abnegación y renuncias, y en muchos casos de auténtico heroísmo. La primera mujer matemática de la historia es casi tan antigua como el propio término matemáticas, atribuido a Pitágoras. La vida de Pitágoras está envuelta en la leyenda. Nacido en la isla de Samos, viajó por Egipto y Mesopotamia, y por fin se afincó en Crotona, al sur de Italia. Los pitagóricos constituían una sociedad secreta, de carácter filosófico y religioso, en la que la propiedad era comunal y hombres y mujeres disfrutaban de los mismos derechos. Una de las 28 discípulas de Pitágoras era la joven Teano, la hija de Milón, el rey de Crotona, vencedor en 12 Juegos Olímpicos. Al parecer, la alumna más brillante que acabó casándose con el maestro y tras la muerte violenta del mismo acabó dirigiendo la orden pitagórica. El régimen comunitario de los pitagóricos les hacía compartir no solo los bienes materiales, sino también los conocimientos, con lo que la historia nos priva de conocer los escritos de cada uno de ellos, aunque a Teano se le atribuyen varios tratados de matemáticas, física y medicina. Teano, la primera mujer matemática, hacía su aparición en la historia al lado y casi al mismo tiempo que Pitágoras, el padre de las matemáticas, y desde luego el primer matemático feminista. La madre de Platón, Perictione, era también una discípula de la filosofía pitagórica. Quizá por eso en la Academia de Platón estudiaron algunas mujeres, aunque todas extranjeras. En Atenas, una de la civilización occidental, las leyes prohibían la presencia de las mujeres en las reuniones públicas. Si Pitágoras y Platón defendían la igualdad de la mujer ante la ciencia, Aristóteles es el primer machista declarado de la historia. No solo decía que la mujer era un ser inferior, sino que llegó a afirmar que tenía incluso menos dientes que el hombre, con el poco trabajo que le hubiese costado echar una ojeada a la mandíbula de su propia esposa. Lo peor de todo es que sus teorías científicas y filosóficas van a perdurar durante más de 2000 años. Uno de los más famosos discípulos de Aristóteles, Alejandro Magno, funda Alejandría en el delta del Nilo. 7 siglos después de su fundación, el Museo Alejandrino va a vivir su último momento de esplendor por obra y gracia de la única mujer que durante más de 15 siglos aparecerá en los libros de historia de las matemáticas, Hipatia. Su padre, Teón, era un matemático y astrónomo del museo, y proporcionó a Hipatia una educación científica esmerada. La joven, en sus viajes a Roma y Atenas, deslumbró con su inteligencia a cuantos la conocieron.
De vuelta en Alejandría, se dedicó a dar sus lecciones de matemáticas, filosofía y mecánica. Fruto de estas lecciones son sus tratados sobre las 3 grandes obras matemáticas griegas más populares de la historia. La aritmética de Diofanto, sobre números y ecuaciones con números enteros, el mismo texto que 1200 años más tarde va a inspirar a otro gran matemático, Pierre de Fermat, sus casi mágicas aportaciones a la teoría de números. Los elementos de Euclides, fundamento de la geometría durante más de 2 milenios, y el tratado de las cónicas de Apolonio de Pérgamo, sobre las omnipresentes curvas que se obtienen al cortar un cono mediante planos con distintas inclinaciones. Pero Hipatia también fue una excelente astrónoma. Este instrumento se llama astrolabio. Fue muy popular entre los astrónomos hasta bien entrado el siglo XVIII. Sirve para medir la altura del Sol y de las estrellas. Era, por tanto, una herramienta imprescindible para la navegación marítima. A principios del siglo V, Hipatia sabía no solo su funcionamiento, sino también cómo construirlo. En una de sus cartas al obispo cristiano de Cirene, Sinesio, le manda unos planos muy detallados para su fabricación. El final de Hipatia no pudo ser más dramático. Es, de hecho, la primera mártir de la ciencia en manos del fanatismo religioso. Murió descuartizada en plena calle de Alejandría por unos monjes fanáticos de la iglesia cristiana de San Cirilo. Su defensa del racionalismo científico griego le costaría la vida. Su muerte va a marcar el comienzo de más de 1 milenio de oscurantismo para la ciencia. Habrá que esperar más de 1300 años para volver a encontrar a una mujer impartiendo clases de matemáticas. Es en 1748, en la Universidad de Bolonia, y con un nombramiento del Papa para ocupar la cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural, antiguo nombre de la física. Se trata de la milanesa María Gaetana Agnesi, una joven de 30 años, que unos meses antes acaba de publicar Las Instituciones Analíticas, el libro más completo para explicar una nueva matemática que Newton y Leibniz acababan de descubrir de forma independiente: el cálculo diferencial e integral. Muy pocos matemáticos en el continente dominaban este nuevo cálculo, y Las Instituciones se convirtieron en el libro de texto más popular en Europa durante más de 50 años. María Agnesi descubrió una curva que desde entonces se llama cúbica de Agnesi o curva sinusoidal versa, aunque por un error en la primera traducción inglesa se la conoce como la bruja de Agnesi. Aunque María Agnesi era cualquier cosa menos una bruja. No solamente era una gran matemática, sino que fue una mujer cultivada que hablaba perfectamente 7 idiomas. Impartió clases de matemáticas en la Universidad de Bolonia durante más de 20 años. En el verano de 1686, Isaac Newton va a regalar a la humanidad una de las joyas más preciosas de la historia de la ciencia: los principios matemáticos de la filosofía natural. Una explicación matemática del sistema del mundo, del funcionamiento del universo. En los Principia, Newton desvela que la fuerza que hace caer todos los cuerpos hacia el suelo, medida por Galileo, es la misma que mantiene a la Luna y los planetas en sus órbitas. Había descubierto la ley de gravitación universal y sentado las bases del desarrollo de la ciencia. Durante los próximos 200 años, toda la ciencia se va a inspirar en el determinismo newtoniano. Y si fue una mujer la que divulgó su cálculo diferencial en Europa, va a ser otra mujer excepcional la que va a extender sus ideas físicas por el continente.
Émilie de Breteil, marquesa de Châtelet. Émilie nació en plena corte de Luis XIV, el rey Sol. Su padre era el jefe de protocolo del rey. A los 27 años, tras el nacimiento de su tercer hijo, se retira junto a Voltaire al castillo de Cirey, en Lorena. Entre los dos convertirán este apartado lugar en uno de los focos culturales más brillantes de Europa. Junto al gran filósofo francés, descubrirá las obras de Descartes, de Newton y de Leibniz. Justo en un momento en que los científicos europeos estaban divididos en dos bandos irreconciliables, los partidarios de Newton y los partidarios de Leibniz, a Émilie se le ocurre publicar un libro, Ilustraciones de Física, que en principio había nacido como manual para la educación de su hijo. En este libro intenta reconciliar la física de Newton con la metafísica de Leibniz. Este hecho le granjeó casi tantos enemigos como sus amores con Voltaire. Pero su obra cumbre es la traducción al francés de los Principia de Newton, a los que añadió sus comentarios y explicaciones. Por cierto, la primera y única traducción francesa hasta la fecha. Como muy bien diría Voltaire, dos maravillas se han producido. Una, que Newton haya sido capaz de escribir este libro. La otra, que una mujer haya sido capaz de traducirlo y explicarlo. Aunque el tono pueda hoy parecer machista, encierra un gran elogio a la marquesa de Châtelet, ya que a pesar de que Newton era admirado en toda Europa, muy pocos eran capaces de entender completamente sus obras. Los cafés son una de las instituciones más populares de la ciudad del Sena. La moda de los cafés no es reciente, nació hacia 1730. En uno de ellos, el Café Gradot, se reunían los matemáticos y científicos a discutir de filosofía. Estas tertulias estaban vedadas a las mujeres. Las únicas que podían entrar a los cafés eran las cortesanas. Las cortesanas y la marquesa de Châtelet, que para poder participar en las tertulias tenía que asistir vestida de hombre. Aunque si Émilie Breteil tuvo que disfrazarse de hombre para poder discutir de matemáticas, otra francesa, quizás la mujer matemática más brillante de la historia, tuvo que adoptar la identidad de un hombre para poder dar a conocer sus descubrimientos matemáticos. Y esta vez no es una aristócrata, se trata de Sophie Germain. Sophie fue autodidacta. En plena Revolución Francesa seguía sin estar bien visto que una mujer se dedicara al estudio de las matemáticas. Tuvo que aprender por sí misma y además a escondidas de sus padres. Es decir, en unas ocasiones se las invisibiliza porque quedan encubiertas por el hombre que hay próximo a ellas, en otras ocasiones su obra es destruida por los poderes políticos del momento, como en el caso de Hipatia. En otras ocasiones tienen gravísimas dificultades para acceder a los estudios matemáticos, como ocurre en un siglo tan reciente como pueda ser el famoso siglo de las luces. Las luces alumbran a unos más que a otros, eso ya lo sabemos. Bien, en el siglo de las luces, que acaba con la Revolución Francesa y con el contrato social de igualdad, fraternidad y justicia, pues parece que esa fraternidad, esa igualdad no contemplaba a las mujeres, de lo contrario no hubiera muerto Olympe de Gouges en la guillotina por reivindicar que el contrato abarcara también a las mujeres. La Escuela Politécnica de París nació con la Revolución y pronto se convirtió en el principal foco de desarrollo científico de Europa. Pero sus puertas estaban cerradas para las mujeres, y así permanecieron durante 2 siglos. Hasta 1970 no admitirá a la primera mujer. Sophie Germain adoptó la identidad de un antiguo alumno de la escuela, Monsieur Leblanc, ausente de París, para conseguir los materiales y problemas y para presentar sus propios resultados y trabajos. El gran matemático Lagrange quedó impresionado por la brillantez e ingenio de los trabajos de Monsieur Leblanc y se empeñó en conocer a tan notable alumno. La sorpresa de Lagrange debió de ser enorme. Su alumno más brillante era una mujer autodidacta. Desde ese momento se convertirá en su profesor particular. Desde que Pierre de Fermat lanzase al mundo su reto de demostrar lo que se ha dado en llamar el último teorema de Fermat, no existen 3 números enteros x, y, z que verifiquen que x elevado a n más y elevado a n sea igual a z elevado a n,
para ningún valor de n mayor que 2, todos los grandes matemáticos en algún momento de su vida se han visto atrapados por este problema de ingenua apariencia. Solo después de 350 años se ha conseguido demostrarlo. Sophie también aceptó el reto y, aunque no consiguió demostrarlo, sí aportó un resultado que deslumbró al propio Gauss. Para todos los números primos n menores que 100, si existiese una solución para el teorema de Fermat, alguno de los números x, y o z tendría que ser múltiplo de n. Este resultado, en apariencia tan discreto, contribuyó a que otros matemáticos consiguieran la demostración para n igual a 5 y n igual a 7. Sophie escribió a Gauss este resultado utilizando otra vez su falsa identidad de Monsieur Leblanc. Gauss solo se enteró de que su brillante amigo Leblanc era una mujer cuando, tras la invasión de Alemania por las tropas de Napoleón, Sophie intercedió ante el emperador para velar por la seguridad del genial matemático alemán. En el siglo XIX seguía siendo difícil para una mujer ser tenida en cuenta en los foros científicos. A pesar de ello, Sophie Germain acabó obteniendo un premio extraordinario de la Academia de Ciencias de París por una memoria sobre las vibraciones sobre superficies elásticas. No acudió a recibirlo. 20 años después de la muerte de Sophie Germain y a varios miles de kilómetros de París, en Moscú, un oficial de artillería del zar se va a llevar un gran disgusto. Por segunda vez, su mujer da a luz una niña, Sofía. En su casa de campo, su padre calculó mal la cantidad de papel necesario para empapelar las paredes de la casa, y Sofía tuvo que vivir durante muchos años en una habitación empapelada con las conferencias de un matemático ruso sobre cálculo diferencial e integral. Las universidades rusas prohibían en esa época el acceso de mujeres a sus aulas. Para poder estudiar matemáticas, Sofía recurrió a un matrimonio ficticio con el joven Vladimir Kovalevsky, para poder estudiar en el extranjero. Desde entonces se la conocerá como Sofía Kovalevskaya. Al llegar a Heidelberg, descubrió que la situación allí no era diferente, aunque la dejaran asistir de oyente a las clases de matemáticas. En Berlín fue peor, ni siquiera de oyente. Por suerte, el matemático más famoso de la época, Weierstrass, accedió a darle clases privadas. La Universidad de Berlín le negó la posibilidad de leer los trabajos de su tesis, que tras muchos esfuerzos logró leer y publicar en Göttingen. Durante muchos años, esta universidad fue el único refugio para las mujeres científicas. Solo 10 años más tarde consiguió una plaza como profesora en una universidad, y para ello tuvo que irse a la recién fundada en Estocolmo. 5 años antes de su muerte, Sofía vio recompensados los esfuerzos de toda una vida luchando contra una comunidad científica hostil con las mujeres. La Academia de Ciencias de París le otorgó su mayor reconocimiento, el premio Bourdin, por un trabajo sobre el problema de la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Problema ante el que habían fracasado matemáticos tan notables como Euler y Lagrange. Reconocimiento tardío y escaso para una de las mejores cabezas matemáticas del siglo. París, 1898. Una mujer, Marie Curie, va a realizar uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Un descubrimiento que va a cambiar la vida del ser humano durante el siglo XX, en muchos aspectos: la radioactividad. Y consiguió algo quizá más importante. Por primera vez en la historia, los círculos científicos abrían sus puertas de par en par a una mujer. ¿Cuántas mujeres científicas olvidadas por la historia recibían en Marie Curie el acto de justicia que la historia les había negado? Theano, Hypatia, Maria Agnesi, Emilie Breteil, Carolina Herschel, Sophie Germain, Ada Byron, Marie Somerville, Sofía Kovalevskaya.